Amén, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar esta reunión en esta tarde. Gracias a Dios porque están presentes, han venido a adorar y alabar a Dios. Amén. Abra su corazón, su mente, sus oídos a aquel que vive. Padre amado, eterno Dios, gracias por tu presencia maravillosa. Gracias por habernos traído, Señor, a la fuente de vida eterna. Gracias por ser aquel que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Ahora, Padre, ministra mi vida y que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, a través de tu mensaje para llenar mi vida y cada corazón, cada vida que está presente y aún fuera de aquí, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias. Muchas gracias, Padre. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a su nombre. Aleluya. Y bueno, en esta tarde titulé esta predicación Música en el trampero. Música en el trampero. Usted sabe, hermanos, que la creación de Dios es hermosa, ¿verdad? Cada día la disfrutamos. Y al que le gusta madrugar, puede escuchar los cánticos de las aves, de los pajarillos, ¿verdad? Y qué hermoso que es, hermanos, poder levantarse y de mañana escuchar diferentes cánticos de las aves. El sabiá tiene su particular tono, el dorado, amén, el cardenal, el hornero, que es el arquitecto perfecto, ¿verdad? Porque usted ve lo que hace el hornero con su casa y él la diseña de una manera tremenda, ¿verdad? Amén. Y hay aves que pueden estar cautivas en el trampero y siguen cantando, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo cuando era chica me encantaba y bueno, en mi casa se usaba un pajarito para traer otro al trampero, ¿verdad? Entonces, como veían, venían, se posaban y caían. Estaban en cautivo los pajaritos. Era niña y les escuchaba cantar después, amén. Pero había uno que lo escuchaba a través de la radio, que es aquel que, ¿cómo le puedo decir? El que tiene, se me fue el nombre del pajarito, el pájaro campana. ¿Vio que a veces sucede, hermanos? El pájaro campana. ¿Usted ha escuchado del pájaro campana? ¿Y ha escuchado de la melodía? ¿Y usted sabe con qué instrumento se toca esa melodía? Se toca con el arpa. Amén. Así que bueno, vamos a ir ahora a la palabra. No sé si está ahí el pájaro campana. Gracias, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Él canta con esa alegría, ¿no? Y el instrumento el que lo hizo es algo tan hermoso, es el arpa. Y vamos a ir al Salmo 137, 1 y 2. Aleluya, ¿lo conocían el pájaro campana? ¿No? Bueno, el pájaro campana. Yo no lo conocía, sabía y aparte me encantaba su sonido y después
audición que escuchaba cuando era niña, encantaba las cuerdas, pero no sabía qué instrumento era. Hoy sé que es el arpa. Tocaba el que creó esa canción, tocaba el arpa. Amén. Y vamos a leer allí en el Salmo 137, versículo 1 y 2. Dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Qué tremendo, ¿no? Qué nostalgia del pueblo de Dios. Ellos, vamos un poquito a la historia, ellos en el año 586 fueron cautivos, fueron exiliados de su patria. Entonces ellos ahí, dice que se sentaban, la nostalgia que transmitían, ¿verdad? Porque dice que aún lloraban. Hermanos, en el año 86 antes de Cristo, ellos fueron cautivos del rey Nabucodonosor. Ese rey estaba tomando los imperios, había vencido a los asirios y vino por Judá, por Jerusalén, ¿verdad? Ellos se lamentaban, ¿verdad? ¿Por qué Dios había permitido que los llevaran cautivo, que perdieran todo? No se preguntaban para qué. Ellos tenían tanta tristeza, ¿verdad?, en su ser, que la nostalgia, al sentarse en el río de Babilonia, es el río Éufrates y Tigris, que ahí los dos ríos se unen, y se sentaban a la orilla del río a llorar, a lamentarse. Pero hermanos, Dios no los permitió llevárselos cautivos porque a Él le plació. Tenía un propósito. Tenía el propósito de tratarlos, porque ellos lloraban, sí. Y el Salmo más adelante dice que era porque los burladores le pedían que cantaran las alabanzas. En su mente ellos se sentían fracasados, pero culpaban de alguna manera a Dios, porque habían sido vencidos, ellos se veían así, por los dioses paganos, porque Nabucodonosor era una nación pagana, Babilonia era una nación pagana. Entonces, ¿cómo es que Dios podía haber sido vencido? Dios no fue vencido. A ellos se le había advertido ya, porque cuando ellos estaban en Jerusalén, el profeta Jeremías, por medio de Dios, les hablaba, porque ellos estaban claudicando. ¿De qué forma claudicaban? Tenían dos pensamientos, porque habían falsos profetas que se levantaban. Entonces, Jeremías hablaba de una manera, y el otro hablaba de otra. Jeremías decía lo que iba a venir si ellos no se volvían, y el otro ya estaba todo bien. El otro era Ananías. Estaba todo bien. Pero no era así. Dios los permitió que fueran llevados a ese pasaje de llevarlos cautivos, porque Dios, a través de su sufrimiento, iba a tratarlos como nación. Amén. Hoy, ¿cómo nos trata a nosotros individualmente? ¿Cómo trataba a ellos como nación? ¿Por qué como nación? Hermanos, a través de esos sufrimientos, ellos tenían que volverse a unir y no claudicar en dos pensamientos, sino que adorar a Dios en todos los momentos y en todos los tiempos. A través del sufrimiento muchas veces aprendemos, ¿verdad?, a adorar a Dios.
Mire, vamos a ver, los pajaritos cantan aún estando en ese lugar de encierro. La actitud de ellos, ¿cuál fue? Colgar las arpas. ¿Por qué? No fue en el momento que lo llevaron, vio que pasaron días, no. Porque Ananías le decía que en 2 años volvían. Creo que en esa época ellos empezaron a colgar las arpas, porque esa profecía no se les cumplió. Lo que se estaba cumpliendo era lo que Jeremías, el profeta de Dios, les había dicho, que iba a un cautiverio y largo plazo, y que tenían que allí edificar casas. Ellos no eran, hermanos, por causa de Dios. Ellos lo que querían era manejar a Dios, su orgullo, su ser quería que Dios los sacara. Y Dios, vamos a recordar a Jerusalén, aún se me pegue la lengua al paladar, decía. Hermanos, no se alimentaban de preguntarle, Señor, ¿para qué todo esto? Déjame decirte que tal vez estemos pasando cada uno de nosotros por alguna situación de esta manera. No sé la actitud de cada uno. Yo a veces, uno aprende a mirar y pasó como ellos tenían, esa nostalgia. Y empezamos a recordar y a decir, ¿por qué? En vez de decir, Señor, ¿para qué esto? Hermanos, y lo hermoso es que la música es un instrumento que Dios ha permitido que la tengamos para glorificarle a Él. Amén. Acá hay grupos de alabanza, ¿verdad?, que están trabajando, están preparándose. Hermanos, déjame decirte que hay esperanza, aunque tengas una situación de encierro como los pajaritos, aunque tú estés en ese trampero, tu actitud sea descolgar las arpas para adorar y alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ellos demoraron, pero entendieron. Porque con amor eterno te he amado. Dios en su amor los fue llevando, los fue tratando, ¿verdad? Para que un día ellos iban a ser libres, pero en el tiempo de Dios. Amado hermano, no es cuando yo quiera o cuando tú quieras. Señor, ayúdame, aunque estoy en este trampero, ayúdame a adorarte y alabarte. Hermanos, no sé tú, pero debemos de aprender a ambientar nuestro hogar con la música de Dios. El trabajo, el ambiente que te muevas. Muchas veces nos ambientamos con la música del mundo. Cuando tú estás pasando por un problema, aún hay burladores. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no te saca de esta situación? ¿Por qué no crea algo para ti? Mira cómo estás. ¿Qué hacemos nosotros? Colgamos arpas. Que Dios nos ayude a no colgar las arpas. Amén. Gloria a Dios. A despertar, hermano, aún en ese trampero, cantándole al Señor, alabándolo a Él. Porque el enemigo te dice, yo he vencido, pero Dios te dice, acá estoy. ¿Por qué preparaban a la nación el Señor en aquel tiempo? Porque de esa nación iba a salir el Salvador, hermanos. Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios hablaba por los profetas. Hoy tenemos la palabra escrita. Amén. Gloria a Dios. Y te dice, yo estoy aquí. Yo soy tu Señor. Soy tu salvación. Amén. Cambiemos esa actitud. Descolguemos las arpas.
Cantémosle a Dios, preparemos el ambiente. Hermano, no se deje avasallar por la situación que tiene. Imagínate, estaba hablando el otro día con alguien. ¿Se acuerdan de David? El dulce cantor de Israel, el poeta. Él, ¿se acuerdan que tocaba el arpa? Qué hermoso, ¿no? Él tocaba el arpa, él cantaba, él adoraba y él pasó por situaciones muy difíciles. Y aún ese instrumento, aunque él estaba en situación difícil, había un rey que lo llamaba para que pudiera tocar el arpa. Porque ese rey, el rey Saúl, era atormentado por espíritu. Y cuando él venía, David, y tocaba el arpa, los espíritus tenían que irse. Usted sabe que leía y uno meditando, dice que el arpa es tan dulce, ¿verdad? Que dice que trae la música del cielo a la tierra. Hay una unión. Usted sabe que en Génesis, Jubal era el que había armado, había creado el arpa. Vio que no es cualquier cosa. El arpa es un instrumento muy dulce. La música no es cualquier música. Pongamos música de Dios. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe en la situación que estemos, de ambientar nuestro hogar, nuestra vida, el trabajo. Podemos escuchar música. Nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? Lo secular, ponemos música de cualquier tipo y muchas veces te entristece más cuando la música de Dios te eleva, porque no sé cómo, pero que te eleva a adorar, a despegar la lengua de tu paladar. A través del Espíritu, Él te eleva y sin darte cuenta, aunque tengas esa oscuridad, porque el pueblo de Dios ahí estaba oscuro, aunque tenga esa oscuridad, Él te hace cantar. Amén. Y los demonios tienen que huir, o aquellos que te quieren cerrar tienen que huir, porque no importa qué situación tengas, tú estás libre, aunque estés en ese trampero. Hermanos, es tomar por medio de la fe lo que Dios te ha prometido. Él estaba en medio de su pueblo, lo amaba, lo estaba enseñando, porque después vino la liberación. En el Salmo 126 se habla cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su cautividad, nuestra boca se llenará de risa. Pero nosotros tenemos que aprender hoy, a través que está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en todos los tiempos, pero que está a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que adorarle, ambientar, decir: Señor, aunque estoy en esta cosa, elevo mi cántico a ti. Amén. A veces, hermanos, no tenés ni deseos de leer la Biblia. A mí me pasó, tal vez sea yo. No tenés deseo, no entendés la palabra. Pero la música, cuando tú pones y ambientás, ella rompe. La música de Dios rompe todo aquello que ha querido venir a oscurecer. No sé por lo que estás pasando. No sé por la situación de cada uno. Pero Dios sí sabe. Y Él te dice: hijo, Emanuel, comienza a descolgar esas arpas. Comienza a alabarme. Comienza a ambientar todo. Los que están afuera, que conocen al Señor, distintas circunstancias, están encerrados, están en ese trampero. Dios también le dice: hijo, ven, comienza, descuelga esas arpas que tienes colgadas. Dame la alabanza.
Rompe a través de la alabanza todo aquello que en tu mente se ha cercado con oscuridad. ¿Usted cree que Dios lo escucha? Amén. Gloria a Dios. Mira, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y Él te pide, Él te dice que si en este momento tú y yo podemos estar en ese trampero, no cortes el cántico. Observa las aves. Dios cuida de ella, aunque como yo, que la tenía encerrada hasta que se soltaron. Pero ellos cantaban. Ellos, de ese trinar, esa adoración a Dios, dice que Él cuida a sus pajarillos. Y nosotros valemos más que ellos. Hermanos, nosotros valemos más que ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que esa música, hermano, tú conozcas que te va a liberar de la prisión o de ese trampero que tengas. En el nombre de Jesús. Así que vamos terminando. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a descolgar esas zarpas. Pero las zarpas las tienes que descolgar tú. Amén. Él no va a venir a descolgarlas. Soy yo. Señor, tengo esta situación. Tú, como se leía, no has cortado tu brazo para ayudarme. Ayúdame ahora a cantarte aún en esta situación. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros ha pasado, pasa o pasará por distintas situaciones. La nostalgia, si tú y yo no la sabemos manejar, viene una depresión. Muchos tal vez en ese entorno de cautividad murieron. Muchos se alimentaban unos a los otros para salir adelante y seguir, porque Dios siempre va a poner a alguien para ayudarte. Amén, gloria a Dios. Que esta noche se abra ese trampero. Amén, que seas libre y que descuelgues las arpas de los sauces para poder adorar y alabar al Señor con dignidad, hermano. Si estás pasando la situación que pase o si estoy pasando, no preguntemos por qué. Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer conmigo? A Él no es que se agrade del sufrimiento, pero a través de lo que nosotros vivimos, después daremos testimonio. Amén. De cómo Dios sacó, el poderoso de Israel, sacó a su pueblo de esa cautividad. Y decían que el poderoso sacó a su pueblo. Amén. Está en el Salmo 126, usted pueda después leer la Biblia. En el Salmo 138 también es una unión de poesías. Amén. Este Salmo 137 se cree que lo escribió Jeremías o alguno que estuvo ahí en ese cautiverio. Amén. Gloria a Dios. Él mostraba esa nostalgia, pero también, hermano, en el Salmo 126 dice, aquellos que cuando salieran de la cautividad se les llenaría la boca de alabanza, de alegría. No tengamos que salir. Si estamos en esa situación porque hay una permisión de Dios, cantémosle a Él. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, que en esta hora usted y yo podamos descolgar las arpas de los sauces. Descolguemos las arpas de los sauces y cantemos a Dios aún estando en ese trampero. Amén. Gloria a Dios. Ahí, ¿usted conoce el instrumento el arpa? ¿Conoce el instrumento? ¿Cómo es que te cuida? Gloria a Dios. Hermoso, ¿verdad? Se cree
el instrumento que ellos llevaron a ese cautiverio era más chiquito, pero era un arpa. David tocaba su arpa. Y David, en ese poeta, ese cantor dulce de Israel, ayudaba a otros a ser libres. En esta tarde Dios, a través de su Espíritu, nos puede ayudar. Él te va a ayudar. No sé qué estás pasando, pero ahí pídele al Señor, inclina tu rostro y habla con Él. Padre eterno y amado Dios, te doy gracias, te doy gloria y honra. En estos momentos, Señor, nos postramos delante de tu trono. Señor, si estuviéramos como esos pajaritos, Señor, en ese trampero, si hay hermanos que están pasando por esa situación, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea familiar, sea donde sea. Señor, si se sienten de esa manera y que ya no tienen fuerzas para descolgar sus arpas, hoy, Señor, que tu Espíritu Santo los levante, que ellos puedan, Señor, levantar, Señor, ese instrumento para adorarte y alabarte, que saben que en ti hay esperanza, Señor amado. La esperanza está en ti, Jesús. Que te puedan volverse, que se puedan volver a ti, pidiéndote perdón, oh Dios mío, por haber colgado la zarpa. Yo te pido perdón, Padre, porque también he colgado mi zarpa, Señor. De hay muchas maneras, pero, Señor, me hiciste levantar. Me hiciste a través de la música, Señor, salir de esa oscuridad que tenía. Me hiciste ambientar el hogar, el trabajo, el lugar donde yo estaba, Señor. Ahí tú me llevabas a poner música. Y a través de esa música se cayeron las cuerdas, se abrió ese trampero, Señor. Señor, ese trampero no pudo permanecer cerrado, porque aún, Señor amado, no te entendía. Cantaba a ti, Señor. Alababa a ti, Señor. Hoy tenemos hermanos que están enseñando alabanza, que ellos puedan también, oh Dios mío, con las arpas cantarte a ti, traer la música del cielo a la tierra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté llenándonos ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús.